cuál es el nivel de avance en materia de ejecución, de gasto público, de seguridad ciudadana. Y lo que encontramos es que existen, como en el caso que has mencionado, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuya ejecución de gasto no llega ni siquiera al 40%. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Frank Casas Zulca, experto en políticas de seguridad. Señor Zulca, ¿cómo está? Muchas gracias por su tiempo. Bienvenido. Buenas noches y también buenas noches para todos los oyentes de Éxitos. Gracias. Según las últimas encuestas, lo que le preocupa más al ciudadano peruano es la inseguridad ciudadana. Y no solamente la encuesta, basta con habilitar líneas telefónicas como lo hacemos todos los días para escuchar el reclamo justificado del peruano que nos exige mayor seguridad. Y tenemos un dato importantísimo para todos los limeños, y es que la gestión del señor Rafael López Aliaga, Lima Metropolitana, solo ha ejecutado el 32% de su presupuesto pese a un incremento de la delincuencia. O sea, estamos a mitad de año, estamos ya en julio, y no vamos ni al 50%, estamos al 32%. Cuéntanos más sobre eso, por favor. Sí, efectivamente, esos son datos del Ministerio de Economía que cualquier ciudadano puede ingresar. Acceder a la consulta amigable, es una página web, un sistema de información que hace un seguimiento mensual de la ejecución del gasto público de cualquier institución del Estado. Y ahí se puede observar que existen diferentes gobiernos locales, gobiernos regionales o el gobierno nacional, cuál es el nivel de avance en materia de ejecución, de gasto público, de seguridad ciudadana. Y lo que encontramos es que existen, como en el caso que has mencionado, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuya ejecución de gasto no llega ni siquiera al 40%, ¿no? Al mes de junio, que es el mes que se ha revisado. Entonces, tenemos un problema enorme porque indudablemente tenemos un problema que nos afecta cotidianamente, como el tema de la inseguridad. Los datos del INEI más recientes, que datan desde febrero de este año 2023, lo que te dice es que hay un repunte de los niveles de victimización, es decir, el porcentaje de personas que han sufrido realmente un delito, ¿no? Y que si bien se redujo durante el tiempo de la pandemia, hoy nuevamente está alcanzando los niveles, por ejemplo, del año 2019. Entonces tenemos un problema grande y las autoridades son las responsables de justamente utilizar todos los recursos del Estado para tratar de reducir esa victimización, ¿no? Sin embargo, eso no está ocurriendo porque necesariamente no se está ejecutando de la manera más correcta este presupuesto, ¿no? Así es, y creo que todos los peruanos tenemos claro que el problema de este país no es el dinero, el problema de este país es la falta de ejecución, la voluntad política. Y usted como experto en políticas de seguridad, ¿no? Todos recordamos la campaña del señor López Aliaga, donde él mencionaba la compra de un número exacto de motos y de contratación de más serenos y policías para resguardar la seguridad. ¿Usted consideraba que eso era aplicable? Hay un patrón común en muchas autoridades o candidatos a una, digamos, a una municipalidad, a una agencia del Estado, ¿no? Que usualmente tienen medidas típicas, ¿no? Como por ejemplo, más patrulleros, más serenazgos, más cámaras, ¿no? Y sin embargo se olvida, ¿no? Que, digamos, las cámaras, el patrullero, los botones de riesgo, etcétera, son importantes en la medida que nos ayuden a reducir victimización. Sin embargo, muchas veces existen iniciativas como tales que no necesariamente existen evidencias que nos comprueben de que está reduciendo la victimización. Llámese indicadores de seguimiento, indicadores de monitoreo, ¿no? Muchos de estas autoridades se olvidan finalmente de concentrarse en, primero, determinar cómo está funcionando tu problema público, es decir, cuál es el problema de seguridad que más nos aqueja, ¿no? Lo que nos dicen los datos es que del 100% de víctimas, digámoslo así, de la inseguridad, el 70% o más del 70% lo ha sido por delitos patrimoniales, es decir, que nos han robado la billetera, nos han robado el celular, nos han robado la laptop, la mochila, la cartera. En muchos de esos casos. O incluso intentos de hacerlo. Ese es el grueso de los delitos que hay en Lima Metropolitana y en gran parte del país, ¿no?
Por lo tanto, los recursos que se inviertan y que se adquieran, pues tienen que estar destinados a poder controlar estas medidas. Y ahí lo que vemos es que no necesariamente se está pensando en tu problema público, ¿no? En tratar de reducir esa victimización asociados a delitos patrimoniales. Así es, y además también tenemos que apuntar a la prevención, que creo que es un problema latente en todos los aspectos, seguridad, educación, salud, etcétera. ¿Cuál debería ser la política de seguridad aplicable en esta realidad y con lo que tenemos? Porque el señor Aliaga ahora culpa a una gestión anterior de que ya no tiene dinero, ya no tiene ingresos, tenemos una mala calificación crediticia y ya no puede hacerse préstamos internacionales como lo prometió, porque dijo soy banquero, así que tengo los lazos para hacerlo y para endeudarme y comprar las motos y comprar las cámaras y hacer una cantidad de promesas que hasta ahora no ha aplicado ni siquiera la mitad o la cuarta parte. Con lo que tenemos, ¿cómo podemos invertir bien este presupuesto que es de todos los peruanos? En principio, descartar medidas como, por ejemplo, tratar de sacar a los militares en la calle para que cumplan medidas de seguridad o establecer medidas de estado de emergencia, porque indudablemente eso no necesariamente termina ayudando a la seguridad. Y hasta podría incluso perjudicar más aún porque estás generándole expectativas pues, irreales a la población. Lo segundo es que tratar de invertir en principio este presupuesto hacia dos lados, ¿no? Primero, tratar de controlar el delito, sobre todo el patrimonial. Lo que te dice la evidencia es que esto funciona, por ejemplo, en la medida que tú puedas, por ejemplo, primero, tener en cuenta cuál es el trazo, ¿no? O la ruta que usualmente tenemos los limeños desde nuestra casa hasta, por ejemplo, nuestro trabajo, luego hasta el centro comercial o el mercado y luego el retorno del caso. Son estos espacios de riesgo en el cual se debe invertir y priorizar todos nuestros recursos. Pueden ser bajos, pueden ser altos, pero lo poco que exista se tiene que concentrar en ello, para poder garantizar que tu vida cotidiana, que son básicamente ciertos espacios riesgosos, pues no necesariamente esté a la merced del delito, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, tratar de priorizar estratégicamente, porque el territorio es muy grande y es imposible poder cooptarlo con todos los recursos que tengas porque no hay suficientes recursos. Y el segundo punto tiene que ver con una coordinación mucho más fuerte, una alianza mucho más fuerte, por ejemplo, con la Policía Nacional del Perú. Finalmente, la policía es la agencia especializada de poder controlar el delito. Y muchas veces la policía tiene también problemas logísticos, por ejemplo, los patrulleros, ¿no? Entonces, generar una alianza para que desde los gobiernos locales, las municipalidades, puedan complementar el esfuerzo de la policía para recuperar sus vehículos, para poder hacer patrullaje integrado constantemente, periódico y sostenidamente en los 3 horarios, mañana, tarde, noche y madrugada, pues eso va a permitir también generar un mayor nivel control del territorio, sobre todo de esos espacios de riesgo, ¿no? Y es cuestión de voluntad política, porque eso es lo que hemos estado hablando con los oyentes luego de la última manifestación, que ha habido una gran logística policial. Entonces nos gustaría que esa logística, que esa capacidad de operación, que esa capacidad de destreza, de trabajo en conjunto se aplique todos los días, no contra los que están manifestando, si es que no cometen ningún delito, claro está, pero nos gustaría que todo ese nivel de inteligencia, preparación, prevención, logística, cantidad de policías se aplique para luchar contra la delincuencia y que se aplique la inteligencia, como ya lo hemos hecho antes. Tú has mencionado dos cosas que son muy importantes, ¿no? En principio, la inteligencia, ¿no? Tú no puedes tomar decisiones estratégicas si tú no tienes información, si no tienes evidencia que te permita, por ejemplo, corroborar que lo que estás haciendo está bien o que va a impactar en la seguridad de los peruanos, ¿no? Pero tenemos mucha escasez de información, a pesar de los esfuerzos que se han hecho anteriormente. Entonces, si no empezamos a invertir desde los gobiernos locales, con sus observatorios locales, que muchos se han generado, en generar evidencia sobre estos espacios de riesgo para actualizar tus mapas de riesgo, actualizar tus mapas de delito, con apoyo de la sociedad civil o con apoyo de la ciudadanía, pues todas las medidas que intentes innovar, pues simplemente no necesariamente van a resultar. Y el otro es que algo que sí ha hecho bien nuestro Estado desde hace ya varios años atrás, es de generar estos espacios de articulación o de coordinación
desde el más alto nivel hasta el nivel más cercano al territorio, ¿no? Es lo que conocemos como el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el Sistema Distrital de Seguridad Ciudadana, que son como espacios en donde se reúnen diferentes actores, Fiscalía, Poder Judicial, el Ministerio del Interior, la Policía, el alcalde, los vecinos, y discuten o dialogan cuál debería ser la agenda de corto plazo para tomar decisiones. Pero muchas veces este tipo de reuniones, digamos que pierden su noción estratégica y básicamente se convierten en reuniones donde se toman un café, dan un reporte operativo y no terminan nunca a veces en compromisos concretos. O los compromisos son retóricos, ¿no? Seguiremos trabajando por la seguridad ciudadana. Entonces pierdes el horizonte de estos espacios en donde supuestamente tú deberías priorizar tus estrategias de articulación y de control territorial de la seguridad. Y lastimosamente eso no está ocurriendo y deberíamos generar mayor vigilancia sobre estos espacios. Y queda claro que hace falta una reforma porque la policía captura al delincuente. Pasan las 48 horas, pero como Fiscalía no logró acusar, no logró hacer el papeleo, se va el delincuente. Incluso ya sabe, dice, bueno, jefe, bueno, ya, bacán, me quedo aquí 2 días y luego voy a salir. Porque ya conocen que tenemos este paso de tortuga por parte de la Fiscalía, porque eso ya no le corresponde a la policía como hace algunos años. Y esa reforma viene desde la cabeza. Sí, exactamente. Existe una mirada muy general, bueno, finalmente también ante la desesperación de ser víctimas de un delito, de echarle toda la responsabilidad a la policía. Y nos olvidamos, por ejemplo, del rol de la Fiscalía, del Poder Judicial, ¿no? Y por otro lado también de nuestras autoridades locales, ¿no? Pero también olvidamos que muchas veces, digamos que el rol del sistema de justicia, donde se encuentra también la policía, ya es un rol posterior al delito. Entonces, si el sistema educativo no está bien, si el sistema económico no está bien, si el sistema político no está bien, si no hay orden en la sociedad, pues indudablemente pues el delito también va a perdurar, ¿no? O sea, el delito no necesariamente es una cuestión de criminales. Hay muchos factores estructurales, digámoslo así, ¿no?, que inciden en la comisión y el mantenimiento del delito. Y eso es responsabilidad de todos los órganos del Estado. Y ahí quiero apuntar, porque los peruanos siempre criticamos y nos quejamos de la gestión del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo del Congreso de la República, y es válido porque tienen una gran cantidad de responsabilidad, pero olvidan los otros niveles de gobierno, como el gobierno regional, las alcaldías que también tienen presupuesto, que también tienen autoridades y que también deberíamos hacerle el reclamo correspondiente. ¿Cómo hacemos, cómo gestionamos que ellos puedan ejecutar mejor su presupuesto? Porque si revisamos esto, por ejemplo, en otro lugar, en otra región o en otro distrito, estoy seguro que la cifra va a ser menor, incluso. Las municipalidades, que son las autoridades más cercanas al territorio, tienen una gran responsabilidad y un papel efectivo de su parte, pues haría, por ejemplo, mejorar los niveles de percepción de inseguridad. No hay que olvidar que, digamos que la percepción de inseguridad no solamente está asociado a ser víctima de un delito. De hecho, la percepción de inseguridad es un indicador que engloba en muchas otras cosas más, ¿no? Digamos, nos sentimos inseguros, por ejemplo, al tránsito, nos sentimos inseguros a la pelea o la discusión que podamos tener con el cobrador del microbús, por ejemplo. Nos sentimos inseguros porque tenemos riesgos a que estemos caminando y haya un grupo de personas que nos pueden estar acosando o no. Entonces es un paquete muy grande que está muy asociado con lógicas de civilidad, o de orden ciudadano, de orden en el barrio. Y esa es función netamente de los gobiernos locales, de las municipalidades. Generar orden en tu barrio, generar orden en tu localidad con más limpieza, mejor iluminación, también ayuda a combatir la percepción de inseguridad. Y ese es un rol que les compete a ellos y hacia eso también deberían orientar sus esfuerzos para, digamos, que tratar de mejorar y evitar también esa lógica de invertir tu poco presupuesto o alto presupuesto simplemente en comprar logística o tecnología de seguridad que muchas veces no tienen un sustento de si nos va a ayudar realmente a reducir victimización. Así es, y solo para brindar ese último dato con usted, señor Casazulca, Surquillo, San Juan del Lurigancho y Ate, y no me sorprende, son los distritos con menor inversión cuando hablamos de seguridad ciudadana. Sí, su gasto no llega todavía ni siquiera al 40%, ¿no? Entonces, es imprescindible que antes de pensar, no es el caso de estos distritos, pero pensar en
poner estados de emergencia, mejor revisemos también internamente y a ver de qué manera podemos capacitar a nuestros ejecutivos, a generar investigación y hacer pilotos que nos permitan tener una respuesta inmediata ante el ciudadano, ¿no?